confirman que se vea, por favor. Bueno, aquí tenemos abierto MATLAB ya. Confirmen ahí que se pueda ver, por favor, claramente ahí la pantalla. Sí, sí, ya se puede ver ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos cómo resolver ecuaciones diferenciales, ordinarias. Ya vimos cómo visualizar series de Taylor también, series de Fourier, hacer aproximaciones y que nos tire el polinomio de Taylor o de Fourier. Y también hemos visto otras cositas, como por ejemplo las funciones estadísticas de MATLAB. Algo que es bien interesante también es que yo pueda sacar los datos de un archivo de Excel y usarlos en MATLAB. Eso es muy útil. Y ya para finalizar, entonces vamos a ver propiamente para esta semana, que bueno, sería ya la última, que no tuvimos la semana pasada, que serían aplicaciones de ingeniería química. ¿Cómo aplico todo este conocimiento de MATLAB a la carrera, a lo que estamos estudiando? Y entonces aquí traigo dos ejemplos, también tengo otros aquí en mi nube de MATLAB, para que ustedes miren la magnitud de este programa, que o sea, lo que se les ocurra, o sea, lo que puedan programar ahí, lo pueden hacer. Y es una herramienta muy poderosa para resolver nuestros problemas de ingeniería. Entonces, bueno, aquí estamos, vamos a ir viendo la presentación. Y bueno, el primero es un problema sencillo, que me imagino que a estas alturas ya deben saber cómo resolverlo en MATLAB, porque es simplemente resolver una ecuación diferencial sencilla. Vamos a proyectar aquí y el enunciado dice que tenemos un fluido de densidad constante que fluye en un tanque vacío e infinitamente largo con un caudal de 8 litros sobre segundo. Obviamente esto de infinitamente largo es una idealización, ¿verdad? Nada existe así en la vida real. También podríamos darle límite al tanque y decirle que tiene un volumen de, no sé, 20, 30 litros. Y dice que una válvula regula el flujo de salida de este tanque a un caudal constante de 4 litros por segundo. Y está entrando al tanque con un caudal de 8 litros por segundo. Nos piden que derivemos y resolvamos la ecuación diferencial que describe el proceso sobre un intervalo de 100 segundos. Entonces, esto de aquí pues ya es la parte matemática, que ya todos la sabemos manejar muy bien. Y pues simplemente es una ecuación que nos describe el diferencial del caudal. ¿Qué es el caudal? Bueno, el caudal puede ser expresado por densidad por volumen del tanque entre el tiempo. Y lo hacemos diferencial ya que vemos un cambio infinitesimal. Entonces, la ecuación diferencial sería esta de aquí arriba. ¿Alguien tiene una duda de cómo plantear esta ecuación? Si no es así, pues aquí abajo tenemos prácticamente ya la ecuación expresada de otra forma. Algo muy importante que nos dice el ejercicio, que el fluido tiene densidad constante o realización. Sin embargo, vamos a salir un momentito para ver quién se está metiendo. Listo. Entonces les decía que tenemos la ecuación diferencial. Sería esta, es un simple cambio de caudal con respecto al tiempo. Y es una resta de los caudales. Caudal de entrada menos caudal de salida, multiplicado por la densidad. Multiplicado por la densidad. Entonces, aún pueden ver bien mi pantalla, a pesar de que no estoy proyectando la diapositiva así, sino que solo tengo abierto el PowerPoint. Confírmenme por favor ahí. No se ve el PowerPoint. Ah, no se ve, ¿qué es lo que están viendo?
Solo como un montón de, Ah, como lo que sale cuando comparte pantalla. ¿y ahora? Igual. Sí, igual sí están las pantallas multiplicadas. Ah, vamos a ver aquí. Ahora sí deberían poder verla. Voy a cambiar a la presentación. ¿La ven? Sí, ahora sí. Listo. Vamos a aceptar aquí. Y bueno, entonces les decía que aquí tenemos la ecuación diferencial. Pueden ver que tengo un puntero rojo en la pantalla. Sí, sí se ve, Horacio. Ah, Sí bueno. se ve. Listo, entonces tenemos la ecuación diferencial que representa este cambio de caudales. Tenemos, bueno, simplemente sería como hacer un balance de masa. Entrada menos salida igual al diferencial o la acumulación en el tiempo. Nos dicen que la densidad es constante, entonces la cancelo de aquí y efectúo la resta. 8 menos 4 es 4, entonces la derivada del volumen respecto al tiempo es igual a 4 litros por segundo, ¿verdad? No se nos olviden las unidades. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues la manera más eficiente de resolverlo, como ustedes sabrán, es primero hacer un script de MATLAB que contenga la función, que en este caso nuestra función es la ecuación diferencial, que es sencilla. Yo decidí ponerle dB/dt y de nombre ejemplo 1. Por eso lo guardo aquí como ejemplo 1, que depende del tiempo, del volumen y la derivada de b con respecto a t es igual a 4. Ahora, aquí está la solución, pero lo vamos a ver ya que lo tengo abierto aquí en MATLAB. Aquí tenemos el script, el primer script que sale en esa presentación, donde defino la ecuación diferencial. Hasta lo voy a comentar aquí. Definimos la ecuación diferencial ordinaria. Y luego en ejemplo 1 guión bajo solución tengo prácticamente la resolución donde estoy llamando a este otro script que contiene mi ecuación diferencial. Esto ya lo vimos en las primeras semanas cuando les estaba empezando a explicar el método ODE45. Entonces es prácticamente lo mismo, simplemente tenemos una condición inicial de tiempo, una condición de frontera o del intervalo, que sería tiempo inicial igual 0 segundos, tiempo final igual a 100, y hacemos el intervalo de tiempo que sería de 0 a 100, que va a ser el intervalo de integración. Luego sabemos que el volumen de fluido en el tanque en el tiempo inicial es igual a 0, porque obviamente no ha entrado nada de fluido y no nos dicen que tenemos fluido inicialmente en el tanque. Y entonces resolvimos la ecuación diferencial planteada en el script ejemplo 1. Cuando usamos OD45, recordando, tenemos que hacerlo en su forma matricial, entonces por eso pongo entre corchetes aquí temperatura y volumen, serán nuestros valores, tiempo y volumen, que serán nuestros valores que vamos a aproximar. Este sería nuestro conjunto de solución en el tiempo, una relación de tiempo y volumen. Porque ¿qué es lo que nos da esto? Si digo que la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 4, ustedes pueden hacerlo incluso en papel, es bien sencilla. Simplemente variables separables, ¿verdad? Y nos va a quedar una relación lineal de el volumen con respecto al tiempo. Es una función, b en función de t. Entonces la quiero aproximar, por eso lo pongo en forma matricial o vectorial. Y hacemos uso del comando de 45 que ya lo vimos. Puedo llamar, entre comillas simples, el nombre del script donde yo definí mi ecuación diferencial. Luego le doy el intervalo de tiempo donde se va a integrar esta ecuación diferencial y mi condición inicial, que sería b sub 0 igual a 0. Y luego vamos a graficar con el comando plot. Le damos una etiqueta en el eje de las X, en el eje de la Y y un título. Entonces este obviamente ya lo ejecuté, y si yo lo ejecuto me va a tirar error. O bueno, en este caso no me tira error porque lo único que hace la función es decir que esto es igual a 4.
Entonces me regresa el 4. Ahora, si yo vengo aquí con este segundo script y lo ejecuto, pues va a ir línea por línea, definiendo todo esto, hasta tirarnos la gráfica. Entonces le voy a run. Y bueno, fíjense en la ventana de comandos aquí abajo, cómo va T. Tiempo de 0 a 100. Entonces una infinidad de puntos ahí, separados de forma equidistante. Luego también tenemos volumen, que va de 0 hasta el volumen equivalente en 100, que sería 4t, si ustedes resuelven a mano la ecuación diferencial. Y como les dije, esto va a ser una simple relación lineal del volumen en el tanque con respecto al tiempo. Entonces, este es un ejemplo sencillo, ustedes lo mirarán bastante inofensivo, pero la cosa, el principio es el mismo, sea que tengamos un sistema sencillo o complicado. De hecho, ustedes van a hacer esto en su clase de instrumentación, generar el modelo matemático de algún cambio en el tiempo, de alguna propiedad, puede ser un caudal, la concentración con respecto al tiempo, la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Y al final ustedes tienen que modelar una ecuación diferencial que se resuelve. Y bueno, aquí está la herramienta para resolverla fácilmente, sin estar ahí quebrándose la cabeza en papel, si les queda un sistema complicado, por ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. Aquí simplemente pongo capturas del código en cada script. Y este es el ejemplo 1. Luego vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice esto. El siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias describen el cambio de concentración de 3 especies en un tanque. Las reacciones en serie, reactivo A produce el reactivo B y el reactivo B produce el reactivo C, ocurren en el tanque. Un sistema de reacciones en serie, en un reactor. Y las constantes K1 y K2 describen la ley de velocidad de reacción para respectivamente las dos reacciones que están ocurriendo. O sea, en serie ocurren esto, pero esto ocurre en dos etapas. Primero tengo que transformar A en B y luego B tengo que transformarla en C. Entonces tendría dos reacciones y para cada reacción tiene su respectiva constante cinética, K1 y K2. Esto, bueno, adelantándoles un poco, esto lo van a ver a detalle en su clase de cinética aplicada. Pero para que vayan viendo, cinética aplicada también hacemos mucho uso de las ecuaciones diferenciales. De hecho, esta ecuación diferencial de aquí tiene un nombre en específico, se llama ley de velocidad de reacción, que nos define el cambio de la concentración respecto al tiempo de algún reactivo, de una reacción en sí. Y bueno, a grandes rasgos, ¿por qué este sistema describe estas reacciones en serie? Bueno, lo que pasa es que yo mido esto, la derivada de las concentraciones con respecto al tiempo. Entonces, me interesa saber cómo varía la concentración del reactivo A, que sería el que tendría inicialmente, cómo cambia el reactivo B y cómo cambia el reactivo C respecto al tiempo. Y bueno, esto se modela por estas ecuaciones o leyes de velocidad. El cambio diferencial o infinitesimal de concentración de A respecto al tiempo está expresado por la constante cinética por la concentración de A. Y le ponemos un negativo porque, si se fijan, el reactivo A, ¿qué está pasando con el reactivo A? ¿Se consume o se está formando? A simple vista, podemos ver que se consume, ¿verdad? Para producir B yo tengo que desaparecer A. Luego, ¿qué pasa con la concentración en B? ¿Se consume o se está formando? Les pregunto. Tienen que estar formándose. Sí, pero también se está consumiendo. ¿Por qué? Porque tengo estas dos reacciones. Paso de A a B. Aquí se está formando. Pero ¿qué pasa cuando tengo B y se convierte en C? Se está consumiendo. Sí, ahí se consume. Entonces, por eso el cambio de la concentración en el tiempo está definido por esta resta.
Fíjense que esta K1CA es el negativo de esta ley de velocidad, porque aquí es positivo, que indica que se está formando el reactivo B, pero al mismo tiempo se está consumiendo. Entonces hay como una proporción ahí que está representada por esta resta de estos dos términos. ¿Y qué pasa con el reactivo C? El reactivo C simplemente se está formando, entonces su cambio de concentración con respecto al tiempo va a ser positivo y está modelado por esta ley cinética, que es simplemente la constante cinética 2, la reacción 2 es B genera C por la concentración de B. Algo que si se fijan también es que todas estas leyes de velocidad están expresadas en términos de la concentración de reactivos. Entonces, eso lo van a ver más a detalle en cinética aplicada, pero a grandes rasgos un sistema de reacciones en serie, y K1 y K2 se preguntarán qué unidades tienen. Pues en este caso nos dice que K1 y K2 tienen las mismas unidades y son unidades de horas a la menos 1. Y K1 tiene un valor de 1, K2 tiene un valor de 2. Nos dan también esta condición inicial. Nos dicen que en el tiempo inicial, antes de que ocurra la reacción, yo tengo 5 moles de A, tengo 0 moles de B y tengo 0 moles de C. Entonces, prácticamente estamos partiendo desde el reactivo A solamente. Hay casos donde se pueden ya encontrar presentes antes de que ocurra la reacción pequeñas cantidades de B y C, que también se podría modelar en un script de MATLAB. Pero para ver el caso más sencillo, tenemos simplemente reactivo A o concentración de A, que es 5 mol, o si quieren verlo en molar, pues sería 5 mol por litro, ¿verdad? Y nos piden otra vez resolver el sistema de ecuaciones diferenciales y graficar el cambio en la concentración para cada especie sobre el tiempo, y que seleccionemos un intervalo apropiado de tiempo para la integración. Y ustedes se preguntarán qué onda con estas unidades, ¿por qué está en horas a la menos 1? Pues revisemos simplemente el sistema de ecuaciones diferenciales. Tengo un diferencial de concentración con respecto al tiempo. Generalmente las concentraciones van a estar en molar, o sea, mol sobre litro. Y mol sobre litro entre el diferencial de tiempo, que el tiempo puede estar en segundos, horas, minutos, pues vamos a tener unidades de mol sobre litro por unidad de tiempo, que en este caso sería mol sobre litro por hora. Entonces, miren aquí, CA siempre va a ser mol por litro. ¿Qué hace falta para tener la igualdad dimensional? Pues ponerle un factor que tenga estas unidades, horas a la menos 1, porque tendría entonces aquí mol sobre litro por hora, igual que en el lado izquierdo. Análisis dimensional. Entonces, vamos a ver cómo se hace en MATLAB. Aquí lo tengo abierto también. Vamos a limpiar la ventana de gráficos, vamos a limpiar la ventana de comandos. Y si se fijan, el procedimiento de resolución sigue cierto procedimiento. ¿Cuál es el primer paso? Pues simplemente modelar mi ecuación diferencial en un script que tenga solo la función, o la ecuación diferencial con un function. Y entonces voy a explicar este function. Simplemente creo una función que se va a llamar derivada de la concentración con respecto al tiempo. El archivo se llama ejemplo 2, que depende del tiempo y la concentración. Y aquí hago estos 3 comentarios. Estos 3 comentarios simplemente es para aclarar de que, bueno, tengo 3 especies, CA, CB y CC, o sea, la concentración de C. Y como vamos a trabajar con matrices, después de todo estamos en MATLAB, recordemos que simboliza, entre paréntesis, significa el elemento n de la matriz o el vector. En este caso sería un vector columna, que también puede ser llamado matriz columna. Entonces voy a asignar que el elemento 1 en la matriz columna corresponde a los valores de concentración de A. El elemento 2 corresponde a los valores de la concentración de B, y el elemento 3 corresponde a los valores de la concentración de C. Como podrán observar, es buena práctica que cuando ustedes hagan sus scripts los comenten
con alguna aclaración, o incluso pueden ir las unidades. Por ejemplo, yo podría decir aquí K1 y K2 están en horas a la menos 1. Entonces definimos K1 y K2, son variables, pero miren que uso esta palabrita global. ¿Y por qué la uso? Bueno, si yo voy a estar trabajando con números entre un script y otro, necesito necesariamente definir mis variables con esta palabra reservada, global. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí nos dice son globales variables, aunque aquí me dice que son ineficientes y pueden causar errores, pero esa es una advertencia que siempre nos va a tirar el programa. Lo que pasa es que entonces yo puedo darle un valor a K1 y K2 en otro script, y como si llamo a mi función de este script, me la va a reconocer por esta palabra reservada, global. Entonces aquí simplemente defino mi sistema de ecuaciones diferenciales. Recordando que los sistemas los trabajamos también en su equivalente matricial. Entonces aquí pongo las tres ecuaciones. Si se fijan, esta de aquí que tengo subrayada, menos K1 por C1, equivale a esto de aquí, al primero. A dCA igual a menos K1CA. Y así respectivamente la segunda y la tercera. Hasta lo podría comentar. Podríamos poner que tenemos menos K1 por CA. Luego uso punto y coma para indicar que hago un salto de línea y paso a otra fila de la matriz. Entonces K1 por CA menos K2 por CB, a otro salto de línea, y tenemos por último K2 por CB. Entonces esta línea de aquí prácticamente es como que esté definiendo mi sistema, que en notación simbólica, en matemáticas, lo tengo así. Entonces ya lo tenemos, le damos run. Obviamente nos va a tirar un error, no tenemos argumentos, que es tiempo y concentración. Y si se fijan, el procedimiento es el mismo en este caso porque estamos resolviendo ecuaciones diferenciales también. Entonces vamos a usar otra vez lo de 45. Horacio, ¿Sí? no sé si está compartiendo la diapositiva o el programa. ¿Qué miran ustedes? Ahorita sí, el programa que antes miraba la diapo. Bueno. Pero sí, ahorita bueno, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir una vez más. Ahora sí, ¿verdad? Estamos en MATLAB. Sí, sí. Bueno, entonces igual les voy a compartir estos archivos para que ustedes los revisen si les parecen interesantes. Aquí definimos nuestra sistema de ecuaciones diferenciales en un archivo function, que después lo vamos a invocar en otro archivo donde planteamos la solución. Simplemente esta línea de aquí quiere decir esto de abajo que está comentado, que esto equivale a nuestro sistema. Y hago el archivo .m, ejemplo 2, solución. Miren que lo empiezo con CLC, CLF y clear. Esto es opcional, estos tres. Esto es, por ejemplo, si están trabajando con otros archivos al mismo tiempo. Y bueno, cada vez que ejecutemos esto, entonces mejor que nos limpie la consola para que no haya mucho texto aquí. Que nos limpie la ventana de gráficos para que esté en blanco. Y que nos limpie las variables para no estar reasignando nombres de variables y que después nos puedan confundir. Y miren, aquí vuelvo a llamar a K1 y K2 con global. Entonces tiene que cumplir esto. En mis dos scripts tienen que estar definidas de la misma manera. Aquí tengo global K1 y K2. Aquí también tengo global K1 y K2. Y luego le asigno sus valores. K1 nos dijeron que era igual a 1. Aquí le voy a poner las unidades comentadas por dejar a menos 1. Y K2 igual a 2, que también es en unidades de horas a la menos 1. Luego
Definimos el intervalo de tiempo. En este caso yo elegí hacerlo de 0 a 5. Considerando las unidades, estos 5 que son horas, minutos, segundos. Les pregunto. Deberían ser horas, ¿no? Correcto, estamos trabajando en horas aquí. Lo podemos ver desde que con los valores de estas unidades de las constantes decimétricas. Luego, mi condición inicial, que comparemos un poco con el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tengo una ecuación diferencial, entonces ocupo una condición inicial. Pero ¿qué pasa en el ejemplo 2? Ya no tengo una sola ecuación diferencial, tengo 3. Tengo un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces ocupo ¿cuántas condiciones iniciales? 3, una para cada ecuación. Y bueno, aquí prácticamente lo pongo de esta forma. Es un vector de 3 elementos, o si lo quieren ver como matriz, es una matriz fila de 3 columnas y una fila. Y aquí prácticamente estamos diciendo que la concentración de A inicial es igual a 5 mol. Concentración de B inicial igual a concentración de C inicial, que es igual a 0 mol. O mol por litro en su defecto. Entonces, si se fijan, aquí tengo esto de aquí. ¿Y cuál es mi primera ecuación que tengo definida aquí? Menos K1 por CA. La derivada de CA con respecto al tiempo es igual a menos K1 por CA. Entonces, esta condición de aquí, este 5, que es mi CA sub 0 igual a 5 mol, o mol por litro, es la condición inicial para esta primera ecuación diferencial. Y así, respectivamente, con este 0, que sería la concentración de A inicial, y este 0, que sería la concentración de C inicial. Al final, la línea que usamos para resolver es esta, que es la misma que la que usamos en el ejemplo 1. Lo único que cambian, que son los valores que estoy tomando, los nombres de las variables. Aquí es TV porque era un problema de tiempo versus volumen, o volumen versus tiempo. Aquí tengo CT o TC, porque es un problema de concentración cambiando en el tiempo. Entonces la sintaxis del comando D45 ya se las he dado, incluso está ahí en los PDF que les he mandado en las semanas anteriores. Y una vez más, entre comillas simples, ponemos el nombre del archivo function que creamos antes, que es este de aquí. Si se fijan, cuando usamos OD45 hacemos dos scripts. Uno donde que le podemos llamar archivo function, porque lo único que lleva es lo que va dentro de function y termina con n, que es donde definimos nuestra ecuación diferencial, o en este caso sistema de ecuaciones diferenciales. Luego le volvemos a tirar el intervalo de tiempo, que yo lo nombré de la misma manera, de span, y la condición inicial, que en este caso sería concentración inicial, por eso C sub 0. Y volvemos a usar el comando plot y graficamos tiempo versus concentración 1, 2 y 3. Y este signo más, entre comillas simples, y este signo asterisco, entre comillas simple, es simplemente cómo quiero que se miren los puntos o las líneas de estas 3 concentraciones. Ya van a ver cómo. Y si se preguntan qué significa este 2 puntos aquí en C, vamos a ver un ejemplo sencillo en la ventana de comando. Voy a crear una matriz o vector de 3 elementos. Voy a poner 0, 5, 6. Una sola fila, 3 columnas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder a A1? Es 0, obviamente. A2 es 5 y A3 es 6. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder? Miren lo que pasa cuando pongo los dos puntos en el paréntesis. Me tira todos los elementos. ¿Qué pasa si yo le pongo A 2.1? Bueno, aquí es inválido.
tiene que ir una coma antes, como lo pueden ver aquí. Aquí invoco C, mi matriz C, y le pongo este 2 puntos. ¿Qué significa este 2 puntos entonces? Hasta lo voy a poner comentado. El 2 puntos indica que quiero los elementos hasta el n valor. O sea, quiero que pare ahí. Si la matriz tiene 3 elementos y yo los quiero hasta el elemento 1, pongo 2 puntos, 1. Entonces solo el primero. Lo mismo aquí. Ahora, ¿qué pasa si pongo a 2 puntos, 2, a 5? Prácticamente estoy seleccionando un elemento de la matriz hasta ese punto. No sé si se entiende bien lo que les explico con esto del 2 puntos. ¿Por qué lo usamos en notación matricial aquí en MATLAB? ¿O cómo es que lo repita de nuevo? No, sí, sí, se entiende, Horacio. Bueno, entonces aquí prácticamente, si se fijan, yo puse plot y cuántas gráficas me van a salir. Tengo T versus C1 y lo quiero en forma de cruz. Luego tengo T versus C2, forma de asterisco. Y T versus C3, que ustedes se preguntarán por qué no le puse un símbolo. Bueno, si no le pongo un símbolo, plot me lo va a tirar como una línea sólida, o sea, una línea continua. Ya van a ver cómo queda el gráfico, bien bonito. Y aquí está esta notación, que el 2 puntos indica que quiero los elementos hasta el n valor. N va a ser este de aquí. Y luego le pongo una leyenda al gráfico para diferenciar mis líneas. ¿Cuál es concentración de A, concentración de B, concentración de C? Le pongo etiquetas en el eje X, en el eje Y y un título. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo ejecuto. Miren la gráfica, pero primero centrémonos en lo que nos dice la ventana de comando. Primero me ejecutó esto, línea por línea, luego esto, definió las variables K1 y K2, les dio valor, definió esto, y aquí, cuando empiezo esto, es cuando, como ODE45 es un método numérico para resolver, recordemos que las computadoras solo resuelven por métodos numéricos, porque son finitas, entonces va variando los valores de T con respecto a concentración. Miren, entonces T empieza en 0, va variando, y va, como es el intervalo de integración, va hasta 5 horas exactas, como hemos visto en otros problemas de OD45 antes. Y miren, entonces aquí va aproximando las 3 concentraciones, CA, CB, CC. Inicialmente en tiempo igual a 0, CB y CC son 0. A medida va pasando el tiempo, se va formando B, se va formando C y se va consumiendo A. Obviamente va a haber un punto donde A va a terminar de consumirse si la reacción llega a completarse ahí. O bueno, esta es una reacción general. Ya si nos dieran ahí qué especies son, podríamos sacar la termodinámica de la reacción y ver hacia dónde se desplaza el equilibrio, que eso también lo podemos hacer en MATLAB. Sin embargo, no tengo un ejemplo de eso. Podría idearlo y mandárselo estos días para que lo revisen. Y bueno, entonces miren cómo va variando. Recordemos que la primera columna es concentración de A, concentración de B y concentración de C. Y para visualizarlo mejor, por eso es que nos tira esta gráfica aquí. Voy a ampliarlo un poquito. Vamos a hacerlo la ventana de comando. Y miren, CA, como les dije, está representado por las crucitas. CB por el asterisco. Y CC por la línea sólida o la línea continua. Entonces miren qué pasa en el tiempo. En 0 horas no tengo nada de B y de C. Por eso están en 0. Pero miren, si tengo algo de A, es 5. Y como les dije, si este tiempo tiende al infinito, la lógica nos dice de que A se va a consumir totalmente. No llega hasta 0 aquí, pero tiene un comportamiento asintótico. Si igual tendemos hasta el infinito el tiempo, C
va a aproximarse a la concentración inicial de A. Obviamente, si yo empecé con una concentración inicial de A de 5, mi concentración final de C en un tiempo infinito no puede ser mayor a 5. Conservación de la masa, ¿verdad? Entonces, miren, incluso B tiene un máximo, que está más o menos por aquí. Entonces, ¿qué pasa con B? Volvamos a ver la ecuación. Se consume y se forma, perdón, y se consume. Entonces, esta curva aquí, que tiene un máximo, representa esa variación. Primero va aumentando la concentración de B, se forma, hasta que llega a un punto de inflexión donde ya va consumiéndose. O sea que a partir de este punto de inflexión, que está más o menos por aquí, aquí ya empiezo a ver que C se está formando más y más, y entonces, lógicamente, el valor de B va a ir disminuyendo hasta casi hacerse cero. Miren, ya si extendiéramos hasta el infinito el tiempo. De hecho, podríamos hacerlo. ¿Qué tal si yo le cambio aquí a test fan y no quiero que sea 5 horas, sino 5000 horas? Tal vez no me tire error. Le voy a dar run de nuevo. Y bueno, obviamente la gráfica queda así porque es una exageración de tiempo. Miren, de 0 a 5000, pero en un intervalo de Y de 0 a 5. Prácticamente en el límite, que sería en el infinito, la concentración de C va a ser igual a 5 y la concentración de A y B van a ser 0. Pero esto se mira muy feo, entonces dejémoslo en... Vamos a ponerle 6 horas para variar un poquito. Algo más manejable. Entonces, aquí están estas capturas también. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, aquí tenía este sencillo y no tiene aplicación porque en la vida real no usamos gas ideal, ¿verdad? Pero esta es como... Esta podría servir como principio para que ustedes programen en MATLAB las ecuaciones de estado. Los que llevan o ya llevaron Termo 2 saben de lo que les estoy hablando con las ecuaciones de estado. Son ecuaciones que nos modelan el comportamiento, presión, volumen, temperatura de las sustancias puras. Pero este es un ejemplo sencillo con la ecuación de gas ideal. PV igual a nRT. Entonces miramos línea por línea. Comento que es la ecuación del gas ideal y le doy este valor de la constante universal de Lucas con sus respectivas unidades, que es litro, atmósfera, mol, Kelvin. Yo podría cambiarlo si quisiera a 8.314 joules sobre mol Kelvin. Y usamos esta función fprint. Fprint, bueno, es parecido a lo que llevaron programación cuando usaban estos comandos: cin para leer información y cout para poner mensajes en pantalla, el famoso hola mundo, ¿verdad? Entonces, prácticamente fprint nos imprime un mensaje en pantalla. Es más, hasta puedo tomar esta línea aquí. Si la escribo aquí en la ventana de comando y le doy enter, simplemente lo que está entre comillas simples adentro del paréntesis es lo que me va a tirar en pantalla, un mensaje. Entonces, mucha utilidad no tiene, solo, bueno, la utilidad que tiene es como para orientar al usuario. Decirle que tiene que escoger algo. Pero para yo introducir datos en un script de MATLAB, así por medio del teclado, utilizo la función input. Si fijan, input entre paréntesis también, entre paréntesis y comillas simples, le puedo poner el mensaje que quiero que me escriba en pantalla. ¿Y qué es este parámetro de aquí? S, entre comillas simples. Ese S significa que yo lo que estoy metiéndole al input, que en este caso yo le dije que la variable llamada variable es igual a input. Entonces lo que yo escriba es lo que va a ser el valor de variable. Y esta S significa que lo que le estoy metiendo es una cadena de texto o una string. Los que ya llevaron programación pues ya saben de lo que les hablo. O sea, un valor de texto. Miren, si yo lo ejecuto aquí en la ventana de comando, me imprime el mensaje y
cualquier cosa le puedo poner y le doy enter. Entonces vamos a ver qué tipo tiene ANS. Bueno, para verlo mejor, vamos a copiar todo el comando. Variable, igual a input. Y que yo quiero una variable. Y miren, por eso es que puse al principio estos mensajes. Si yo lo ejecutara hasta la línea 8, este programa, bueno, de hecho lo hice aquí, no sé qué hice. Le voy a dar stop. Si yo lo ejecutara hasta la línea 8, lo que me va a imprimir en pantalla es esto. Esto no me lo imprime, simplemente es una definición. Por eso le pongo hasta punto y coma, no me la muestra en pantalla. Y luego pongo fframe, escoja variable a resolver. Le digo al usuario que escriba P para presión, B para volumen, T para temperatura. Y luego tomo esto. Entonces, aquí vamos a borrar CLC. No, lo vamos a copiar. Entonces me pide que escriba una variable, voy a poner P. Vamos a ver si funciona este comando type. Sí, miren, lo tengo que poner entre comillas simples. Este type es solo como para saber qué es mi tipo de variable. Aunque también lo puedo ver aquí en el workspace. Miren, aquí tengo todas mis variables. Me dice el tamaño de las variables y la clase de las variables. Miren, por ejemplo, ANS, cuando yo le puse input, la clase es char, que significa carácter, o sea, es una variable de texto, lo que vendría a ser en programación, lo que le llevaron una variable tipo string o cadena de texto. C, que era concentración del ejemplo pasado, tiene valor clase doble o double. Double, para los que llevan programación, es como tener también float o variable de punto flotante, que al final es un número decimal, o sea, un número real, por decirlo así, en el dominio de los reales. Entonces, sigamos viendo. Si se fijan, este ejemplo, el gas ideal, parece algo que ustedes harían en la clase de programación, porque le ponemos aquí, imprimimos estos mensajes de pantalla, le pedimos al usuario que escriba en el teclado algo y lo registre en una variable. Miren, aquí usamos if, la condicional if, o si esto es igual a esto, entonces va a pasar esto. Los que llevaron programación, obviamente ya saben de lo que les estoy hablando. Entonces, bueno, vemos la utilidad de la clase de programación, que tal vez algunos se pregunten, ¿y para qué me sirve esto en ingeniería química? Bueno, para generar ustedes sus propios scripts de acuerdo a sus necesidades, a lo que estén queriendo resolver o los datos que estén manipulando. Entonces abrimos un caso y usamos esta función. Esta función significa string compare o comparación de cadenas. ¿Qué es lo que me hace? Le digo que si mi variable es P, o sea, la compara el valor que tengo aquí en variable con este valor P. Y si son iguales, entonces pasa esto que está aquí en el if. Es una condición que tiene que cumplirse. Entonces, ¿qué pasa si mi variable, la que le introduje aquí, es P? Entonces me va a imprimir este mensaje en pantalla. Cálculo para presión. Luego me va a pedir N es igual al número de moles, T es la temperatura y le digo las unidades. Me la ingreso en Celsius, me ingresa el volumen en litros y cálculo P es igual a N por R entre T, por T entre B. Y T, recordemos que cuando usamos gas ideal o en su extensión cualquier ecuación de estado, las temperaturas tienen que ser absolutas, o sea, en escala Kelvin o Rankine, si le gusta trabajar con el sistema inglés. Y nos imprime el resultado. Ya lo vamos a ver en acción.
Ya lo vamos a ejecutar. Pero ¿qué pasa si el usuario no me introdujo P? Bueno, entonces pasa el siguiente caso, uso un else if. Si no se cumplió el primer caso, entonces paso a este y comparo que si el usuario introdujo la variable v, y es bastante parecido al siguiente, simplemente aquí voy resolviendo para presión, en este caso para temperatura. Mi primer resultado. ¿Qué pasa si no fue volumen? Bueno, entonces el siguiente caso, si no ocurre este, entonces ocurre este, temperatura. Y pasa esto. Simplemente calculo para temperatura. Y al final quiero que la respuesta me la dé en Celsius, entonces le resto los 273.15 para pasar de una escala absoluta a una escala relativa. Y le doy en a mis casos, que son con if, else if, else if. Bueno, de hecho, los que llevaron programación, bueno, no sé qué lenguaje mirarán ahora. Cuando yo la llevé era C++, y este script de MATLAB se parece mucho a un script que uno haría en el lenguaje de programación C++. Confírmenme ahí si los que llevan programación si siguen viendo C++ o les cambiaron el lenguaje de programación ahí en Programa 1. Alguien que se acuerde ahí. Bueno, yo cuando la llevé, todavía se quedaba jugando ajedrez. Todavía se enseña C++. Sí, todavía. Ah, bueno. ¿Verdad que la estructura, así, por ejemplo, de este archivo que estoy proyectando en pantalla es bastante parecida a lo que ustedes lo harían en C++? Solo que cambian algunos comandos, ¿verdad? Aquí tenemos fprint, en C++ sería cout. Aquí tenemos input, que en C++ sería cin. Pero miren, la lógica de programación es la misma. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar aquí la ventana de comando. Bueno, entonces miren qué pasa cuando lo ejecuto. Me imprime estos 4 mensajes en pantalla. Escojo variable resolver. Y luego me pide la variable. Yo le voy a poner presión. Número de moles. Digamos que tengo 3 moles del gas. Temperatura. Digamos que lo tengo a 150 Celsius. Y ocupa un volumen de 50 litros. Entonces ya me tira la presión en la atmósfera. ¿Qué pasaría si yo cambiara aquí el valor, digamos, a 8.314? Pues no pasa nada, o sea, me va a hacer el cálculo igual, pero tengo que modificar entonces en estos mensajes mis unidades. Por ejemplo, el volumen sería en metros cúbicos en este caso, la presión debería ser en pascales. Entonces es un poquito tedioso porque estaría, si lo quisieran, unidades diferentes. Pero como les digo aquí, la creatividad de ustedes es el límite. Lo que ustedes quieran ahí implementar para hacer cálculos. Pero bueno, aquí si se fijaron, tengo 3 casos. Tengo variable P, variable V, variable T. Pero ¿qué pasa si el usuario le escribe ahí algo raro? ¿Qué tal si yo le escribo me finaliza el programa? Pero yo no quiero que finalice, yo quiero que me tire un mensaje ahí diciendo al usuario que no, pues, que una variable incorrecta. Creo que aquí es así. Vamos a ver si no me tira error cuando esté poniendo esta línea, porque no recuerdo la verdad cómo se hace esto.
Y bueno, como en todo script de MATLAB, lo que pongan punto y coma simplemente pasa a la siguiente línea, y si es un cálculo como este, T, no me lo imprime en pantalla, sino que al final imprime el mensaje. Entonces yo quiero que con este else if, si la variable no es P, no es T o no es V, me imprima no válido. Pero creo que no va a funcionar. Sí, de hecho no me funciona. Error en la línea 31. Uso inválido del operador. Yo le puse signo de exclamación igual porque generalmente en los lenguajes de programación esto simboliza no es igual. Pero miren, aquí el mismo MATLAB me tira la corrección. Para decir que no es igual, tengo que ponerle esa virgulilla y luego el signo igual. Y la virgulilla, pues, a ver si la tengo en mi teclado. Sí la tengo, pero para... aquí le puse. Vamos a ver si con esto logro arreglar el error y que me imprime el mensaje. Si no, si le puse algo que no es válido. Miren, al parecer sí funciona. Debo escribir una variable que no sea pbt. Bueno. Pongámoslo por separado entonces. Bueno, es un poco tedioso hacerlo, pero dejémoslo así, solo con P. Ya sé. Si se fijan, esta función string compare lleva dos argumentos. Lleva los dos argumentos que voy a comparar. En este caso yo comparo mi variable, que valga la redundancia, la llamé variable, lo comparo con lo que está entre comillas simple. Yo lo quiero comparar con T mayúscula. Entonces ahora quiero compararlo en este else if con variable distinto de P mayúscula. Vamos a ver qué pasa si lo ejecuto. No, tampoco es válido. Entonces bueno, no logro verla ahí. Tendría que ponerme a averiguar. Como les digo, o sea, este programa es lo que tengan interés ustedes y a qué profundidad quieren meterse para lograr programar ahí algo, una especie de algoritmo para resolver más fácilmente los problemas de ingeniería. Ahora, por último, les voy a enseñar otro ejemplo, que este es un poco más complejo. No lo hice yo en su totalidad, estuve consultando ahí tutoriales de YouTube, pero es bastante interesante porque nos permite visualizar algo que, bueno, a veces lo miramos como muy abstracto. Bueno, entonces miren este script, tiene 36 líneas y este es una ecuación diferencial parcial. ¿Dónde podemos ver ecuaciones diferenciales parciales en ingeniería química? Pues además de métodos matemáticos, lo van a ver en procesos de transferencia. Tanto para transferencia de calor como transferencia de momento y transferencia de masa. Todo eso se modela por ecuaciones diferenciales parciales. Lo que pasa es que uno va simplificando esas ecuaciones diferenciales parciales, ya que nos enfocamos de que, por ejemplo, que la temperatura o la masa se mueva en un diferencial de una sola dirección, o sea, en una dimensión. Porque ya resolver la ecuación diferencial parcial para 3 dimensiones es bien complicado. Entonces, bueno, esto, los que ya están finalizando P1 van a saber a qué me estoy refiriendo. Aquí tenemos la ecuación diferencial parcial, que es la solución a la ecuación de la transferencia de calor por conducción.
en estado no estacionario. Miren, unidimensional para una barra de longitud L. Vamos a ver si tengo aquí el libro de el McCabe para enseñarles ahí qué es lo que está resolviendo ese script ahí medio raro. McCabe, aquí está. Bueno, miran el PDF o siguen ahí viendo el MATLAB. Sí se ve el PDF. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí yo estoy en el libro de McCabe que usan para operaciones unitarias 1. Bueno, también parte de operaciones 2 y 3 es útil este libro. Entonces les recomendaría comprárselo. Sirve bastante. Y bueno, entonces esta ecuación es la que está resolviendo este script de aquí. El flujo de calor por conducción en una dimensión, o sea, prácticamente la que ustedes elijan, X, Y, Z, no importa, es en una sola dirección. Si fueran tres, les aseguro que esta ecuación diferencial parcial es muy complicada. Ah, bueno, la deducción de esta ecuación la podemos ver en procesos de transferencia, bueno, transporte de energía. Esto solo se lo estoy proyectando para que miren de dónde sale ahí esa solución. Creo que aquí está. Bueno, es la ley de Fourier, lo que vamos a... solo que en estado no estacionario. Prácticamente la ley de Fourier es esta. La conducción de calor, el flujo de calor, es la conductividad térmica por las derivadas de la variación de la temperatura con respecto a las tres dimensiones espaciales. Entonces, si tuviéramos algo así, sería mucho más difícil de resolver. Entonces, una simplificación es que se analiza la ley de Fourier en una sola dirección. O sea, esta ecuación de aquí, que sería la componente X, en este caso. Entonces, creo que aquí está bueno, no está aquí. Las ecuaciones de variación. Bueno, como les decía, en esta clase van a ver puras ecuaciones diferenciales parciales. Y hay soluciones para las ecuaciones diferenciales parciales ya dadas. También se pueden hacer en MATLAB. El proceso es un poco complicado, no voy a ahondar mucho en eso. Pero en internet se encuentran tutoriales. Miren, o sea, tengo todas estas componentes. Resolver esto, mano a mano, muy complicado, ¿verdad? Entonces, MATLAB es una poderosa herramienta. Pero bueno, miremoslo en el McCabe. Tengo variación de temperatura dependiente de dos variables. Depende del tiempo y depende de la posición. En este caso está representada por X. Entonces, prácticamente para una sola dirección, la variación de la temperatura con respecto al tiempo está representada por esta ecuación diferencial. Parcial de t con respecto al tiempo es igual a alfa, que es un parámetro característico de todas las sustancias, o sea, es diferente para cada sustancia, llamado difusividad térmica, por la segunda parcial de temperatura respecto a la posición. Entonces tengo una ecuación diferencial parcial. Y bueno, esta ecuación diferencial tiene ya sus soluciones dadas por análisis de Fourier, que bueno, por ejemplo, a veces las dejan de esta forma, como un diferencial de temperatura, un gradiente de temperatura. Miren, tengo 4 sobre pi y tengo esta serie infinita de senos y este FO, que es el número de Fourier, que está definido como alfa por la temperatura, tiempo de calentamiento entre el espesor del bloque. En este caso, esta es la solución para un bloque, una
barra. O mejor dicho, también para algo en coordenadas cartesianas. También tenemos la solución para una esfera, bueno, para una placa es esto, para una esfera, para un sólido semi-infinito, etc. Pero ¿qué quiero que miren? ¿Esto que es? Prácticamente eso sería una especie de serie de Fourier, por decirlo así, o serie ahí de senos y cosenos. Pero para llegar a eso, se tuvieron que hacer ahí unos análisis, bueno, métodos numéricos serían. Generalmente las ecuaciones diferenciales parciales se resuelven por métodos numéricos. Entonces, esa ecuación es la que estamos tratando aquí en este script de math. En este caso lo estoy aplicando a una barra de longitud L. Entonces, una barra de longitud L, me imagino que el espesor es bastante delgado, por lo que la transferencia de calor en otras direcciones que no sea la longitud de la barra, o sea, de 0 a L, es despreciable. Ya ven que siempre hacemos aproximaciones, pero esas aproximaciones tienen sentido para obtener una solución simplificada como esta que estamos viendo aquí, esta serie infinita. Entonces, ¿qué hago? Miren, declaro una variable global, alfa. Alfa les dije que era la difusividad térmica. Y la difusividad térmica equivale a esto. Equivale a la conductividad térmica, que es un parámetro de cada sustancia, sobre la densidad, sobre la capacidad calorífica a presión constante, o el CP. Entonces, estas tres propiedades, K, conductividad, densidad y CP, son distintas para diferentes sustancias puras. Entonces, aquí este ejemplo nos dice que la conductividad es 54. Las unidades no las recuerdo. Generalmente las unidades son el sistema métrico, son watts sobre metro cuadrado por Kelvin, si mal no recuerdo. Los que están llevando OPE, pues ya lo saben. Rho, digamos que es kilogramos metro cúbico. Y CP, vamos a decir que es en joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces nos dan estos tres parámetros. Yo bien podría ponerlo en la ecuación diferencial expresado K entre densidad, que se representa por la griega rho, por CP. ¿Lo ven? Aquí tengo, prácticamente lo puedo poner así, pero yo prefiero definirlo en una variable llamada alfa, que es la difusividad térmica, y equivale a eso. Ahora, este parámetro m le pongo valor de 0 para una geometría cartesiana. Como les digo, estas ecuaciones están resueltas, esta parcial, para diferentes geometrías. Entonces, si dependiendo de la geometría, este parámetro puede variar. Luego hago un x, que sería mi vector posición, y un vector tiempo como espacios lineales. ¿Qué quiere decir espacio lineal? Que quiero de 0 a 6 espaciado en 0.05. O vamos a ver qué pasa si lo ejecuto esto aquí en la ventana de comando. Sí, miren, quiero un vector de 0 a 0.05 con 6 elementos. Eso quiere decir. Y aquí quiero un vector tiempo que vaya de 0 a 9 segundos, pongámosle, con 4 elementos. Entonces, el comando linspace, que es espacio lineal, los espacía equitativamente. Miren, voy de 0 a 9 y solo con 4 elementos. Entonces, les voy a enviar también este script para que ustedes lo ejecuten. Este script, o sea, como les digo, se llega a esta solución a través de ciertos métodos. Hay un método muy común que es como dividir, división de áreas o algo así. Y entonces por eso es que quieren tener este tiempo aquí entre bien espaciado equitativamente, si se fijan. Va de 3 en 3. Y este va de 0.01 en 0.01 hasta 0.05. Entonces, miren, voy desde donde empieza la barra, que es posición 0 en X,
hasta posición X 0.05 o 5 centímetros. Esto está en metros. Entonces, X está en metros. Tiempo está en segundos. Entonces, este vector X es la posición a lo largo de toda la barra. Y la barra mide 5 centímetros o 0.05 metros. Entonces, voy desde 0 centímetros hasta 5 centímetros, que es la longitud total de la barra. Y quiero verlo en distintos instantes. Recordemos que es una ecuación diferencial parcial y está respecto al tiempo, entonces prácticamente quiero ver instantes. Y escojo 4 instantes. Escojo cuando el tiempo es 0, o sea, antes del calentamiento, cuando han pasado 3, luego 6, luego 9 segundos de calentamiento a la barra. Entonces luego hago la solución con este comando. Con este comando, PDE, PE, yo puedo resolver ecuaciones diferenciales en MATLAB. Un poco complicado de usar, pero si ustedes se ponen a investigar, pueden saber cómo usarlo correctamente. Igual siempre está la ayuda de MATLAB. Entonces aquí lo tenía. Y miren, este comando PDE, PE, que este PDE significa Partial Differential Equation, resuelve problemas de frontera, condición, valor inicial para ecuaciones diferenciales de la forma parabólica elíptica. Las ecuaciones diferenciales parciales se clasifican en distintos tipos. Esta ecuación de la transferencia de calor en estado no estacionario para una dimensión tiene esta forma, parabólica o elíptica. Si no, no podríamos usar este comando. ¿Y cómo sé que tiene esta forma? Bueno, los textos lo dicen. El análisis de la ley de Fourier de conducción de calor ha sido bastante estudiado y bueno, los matemáticos han llegado a conclusiones de cómo clasificar de ecuaciones diferenciales parciales y esta ecuación diferencial parcial en específico cae en esta clasificación. Entonces puedo usar PDE. Y miren, para ecuaciones diferenciales parciales parabólicas en una dimensión. La simplificación aquí es que estoy analizando una dimensión de la barra. Y les da ahí la sintaxis, no lo voy a leer, ustedes pueden investigarlo si quieren. Y entonces le pongo el comando M, el parámetro M, que dije que era 0 para geometría cartesiana. De hecho creo que aquí está. Este M yo lo puse aquí por este comando. No lo puse por algo que diga el texto de OPE o algo así. Es específico para este comando. M va a variar de acuerdo a la geometría que esté analizando. Si fuera una esfera, M tiene otro valor. Aquí nos dice en la ayuda, en algún lado tiene que decir qué significa M. Miren, aquí el argumento de entrada M define la simetría del problema, o la geometría también. En este caso le puse 0 porque, creo que aquí nos tira los valores también. Cuando M sea mayor que 0, o menor que 0, o igual a 0. Y es que generalmente utilizan el método de Maya. El método de Maya es un método de resolución de ecuaciones diferenciales parciales, como un método aproximado, un método numérico, si mal no me equivoco. Yo no recuerdo haberlo visto en la carrera, ustedes tampoco, pero bueno, es como matemática avanzada, pero es una aproximación numérica prácticamente. Miren, incluso aquí hay diferentes soluciones para soluciones radiales, esféricas, cartesianas, pero bueno, esto no nos compete a nosotros a menos que tengamos el interés. ¿Y qué le paso entonces a la solución de la ecuación diferencial parcial? Le paso estos parámetros. Pero estos parámetros yo los tengo que haber definido en algún lado. ¿Por qué les pongo arroba?
el arroba significa una función, pero cuando no tiene nombre o no está guardada en un script aparte. Por ejemplo, aquí tengo ejemplo 1 y ejemplo 1 sol. Y ejemplo 1 sol invoca ejemplo 1. Aquí yo lo estoy haciendo todo en un mismo script, entonces por eso le pongo el arroba y el nombre de la función, o sí, de la función sería. Le puse estas tres funciones. Que esta es la de la ecuación diferencial parcial, esta es de la condición inicial y esta es de la condición de frontera. Por eso LPDE, LIC y LBC. Los nombres son arbitrarios. Yo como lo tomé de un ejemplo, por eso los dejé así. Y las variables en las que estoy resolviendo también le paso, que en este caso serían X y T. Y U, que bueno, aquí sería temperatura más bien, por eso aquí hice la anotación que U es igual a temperatura, que estamos hablando de temperatura. Va a ser solución con esta sintaxis de aquí. El 2 puntos me está diciendo que quiero que vaya hasta tal elemento, pero si se fijan lo tengo como anidado. Quiero que me vaya hasta el elemento 1, porque el resultado de este comando que resuelve ecuaciones diferenciales parciales, miren, por eso es que el comando se llama así, Partial Differential Equation Parabolic Elliptic, por eso PDE, PE. Entonces quiero que me vaya hasta el elemento 1 prácticamente. Y graficamos la solución. La solución sería en 3D, porque es una ecuación diferencial parcial dependiente de dos variables. Va a ser una superficie que depende de la posición y la temperatura. Otros ejemplos de superficies que podemos ver en ingeniería química son las ecuaciones de estado cúbicas. O bueno, las ecuaciones de estado, ¿qué son? Son una relación de dos variables. Presión en función de volumen y temperatura, o temperatura en función de volumen y presión. Pero, en fin, son funciones de dos variables, y las funciones de dos variables en donde se representan, en una superficie de 3 dimensiones. Entonces, para graficar la solución, ya no usamos plot. O sea, sí lo usamos aquí, para 2D, pero empezamos con surf, que significa surface, superficie, para graficar una superficie 3D en MATLAB. Miren, una superficie coloreada 3D. Eso es lo que nos está haciendo surf. ¿Y qué parámetros quiero? Bueno, los que tengo. Posición, tiempo y U, que es temperatura. Y le puedo dar siempre una etiqueta en el eje X, una etiqueta en el eje Y, que sería distancia en metros, tiempo en segundos. Y luego figure, que figure, miren lo que pasa cuando yo pongo figure en la ventana de comando. Lo que hace figure es abrirme una nueva ventana gráfica, pero vacía. Miren, apreté figure y me dio una ventana gráfica, pero vacía, porque no he puesto nada. Entonces aquí grafico X versus la temperatura, o sea, la posición versus la temperatura. Y le pongo esta opción line, que sería ancho de línea. Y luego le pongo una leyenda que va a ser la temperatura inicial, la temperatura 3, 6 y 9 segundos. Y miren, aquí hago el comentario, funciones para la solución que le entran al comando pdf. Y aquí las pongo, simplemente son las ecuaciones diferenciales. Tengo alfa, fíjense que global alfa lo definí aquí arriba. Y para usar en otra función, en function, tengo que llamarla como siempre con global y el mismo nombre. Aquí digo que C, le puse C, ustedes le pueden poner lo que quieran, es 1 sobre alfa. F es igual a la derivada de U o temperatura respecto a X. Y S es igual a 0. S, recordando, era... Bueno, en este caso sería la condición inicial. Luego esta sería la condición de frontera. Algo que también dice el problema es que la temperatura inicial es 20 grados Celsius uniforme en toda la barra. Entonces la defino aquí también, la condición inicial nada más, y la paso así como P de X, L y C. Como les digo, el nombre es arbitrario. Y las condiciones de frontera, que es una función que recibe, miren, 4 parámetros.
Bueno, aquí son 5. X, L, UL, XR, UR se refieren a la posición a la izquierda y la temperatura a la izquierda y a la derecha. Entonces hay 2 a la izquierda de posición y temperatura y 2 a la derecha de posición y temperatura. Y el tiempo. Y nos dicen que la barra mide 5 centímetros. Y la temperatura en un lado, en el lado izquierdo de la barra, es 100 Celsius. Y en el otro lado de la barra es 25. Entonces hay como un diferencial de temperatura. Recordemos que para que haya una transferencia, ya sea masa, energía o momento, tiene que haber un diferencial o una fuerza impulsora. Entonces, a grandes rasgos, eso sería una ecuación diferencial parcial. Como se tiene, es un poco más complicado, más complejo saber cómo usar estos comandos. Y bueno, al final el resultado de esto me va a dar una superficie en 3D y me va a dar también una figura en 2D, que serían como una especie de curvas de nivel de la superficie. Lo voy a ejecutar para que lo vean bien. Miren, me abrió 2 figuras. Solo que va a tardar un poco en cargar, creo. Y miren en la ventana de comandos la infinidad de números que me salió. Miremos la figura 1. Esta es la superficie 3D que representa esa barra, el gradiente de temperatura. Entonces en el eje Z tengo la temperatura, en el eje X tengo el tiempo, en el eje Y tengo la distancia o la posición. Entonces miren cómo está distribuida la temperatura en 3 dimensiones. Bueno, no en 3 dimensiones, cómo está distribuida la temperatura, que depende de 2 variables, para esa barra. Yo la puedo ir moviendo con el mouse. Si se fijan, en el extremo, la posición 0, la temperatura es 100. Incluso en posición 0, tiempo inicial, la temperatura es 100 en ese extremo de la barra. Mientras que en el otro lado es 20, casi llegando a 20 Celsius. Entonces aquí vamos viendo cómo va variando la temperatura en 2 variables. Mientras que aquí no sé por qué no me tiró el gráfico que esperaba, que sería como, miren, aquí lo tengo, con plot X versus temperatura y esto de aquí. Vamos a ver si le quito esto. Creo que ese era el problema, no sé por qué. No sé por qué le puse ese line width. Tal vez me faltó algo ahí, alguna opción, algún parámetro. Pero miren, como les dije, esta figura 3 es como las curvas de nivel. O sea, cada curva representa la variación de la temperatura en ese instante. En el tiempo inicial, en 3 segundos, 6 y 9. Miren, si yo añadiera siempre tiempo, iría tomando una forma más curveada aquí, que sería como el comportamiento. Miren, si yo aquí tengo temperatura versus tiempo. Entonces proyectémoslo aquí. Temperatura versus tiempo sería que yo lo proyecte aquí. Y serían estas curvas de aquí más o menos. Entonces, sí, eso sería un ejemplo de una ecuación diferencial parcial que es bastante conocida en ingeniería química, que es la transferencia de calor en estado no estacionario para una dimensión. Y cabe aclarar que es por un solo mecanismo aquí, es por el mecanismo de conducción. Por eso usamos alfa. Ya para convección es otra cosa, también se puede modelar, como les digo aquí. La creatividad de ustedes es el límite. Entonces voy a igual compartir ahí pantalla para enseñarles algo, lo último, que sería un texto ahí bastante útil, que yo se lo voy a mandar por el grupo. Solo lo estoy buscando aquí para proyectarlo.
Ya se los enseño, ya se los enseño. Respecto a la clase, me dijeron que esta semana tuvieron el último examen o les cambiaron algo por esa toma. Creo que el lunes va a ser el examen. Y virtual, porque sigue tomada la U, ¿verdad? No nos ha dicho nada ella. Ah, Creo que lo vamos a ver, no sé. bueno, yo les he dicho que la tarea la pueden dar hasta el martes. Que ya después de ese día, el martes, les tendría su nota. Bueno, primero ocupo que me confirmen algo. ¿Cuándo les dijo, bueno, cuándo termina el periodo? Porque tengo que cuadrar ahí con la ingeniera para mandarles el cuadro de las notas de ustedes del curso antes, para que les pueda asignar los puntos ahí. Nadie sabe cuándo termina el periodo. ¿Cuándo da la nota? Sí, ¿cuándo les dijo ya que da la nota? Bueno, en todo caso, esta semana les daría a ustedes la nota del curso. Imagino que todos van a salir bien, o sea, la mayoría han presentado tareas, la asistencia está muy bien de la mayoría, entonces ahí les voy a dar la nota tipo jueves o viernes. Y bueno, aquí ya encontré lo que quería proyectar. Bueno, ahí buscando en internet hay algunos documentos que me parecieron interesantes y este es uno, aplicación de MATLAB en ingeniería química. Casi todos estos documentos empiezan con lo mismo, cómo funciona MATLAB, los básicos del lenguaje de MATLAB, archivos, plot. Ustedes, si se meten al rollo de estar programando en MATLAB, pues pueden revisar estos documentos porque son de bastante ayuda, la verdad. Por ejemplo, este trae al final como un glosario de comandos, entonces es bastante útil, está en inglés también, eso sí. Realmente la mejor documentación se encuentra en inglés. Creo que tenía otro de estos, igual como les digo, este se lo voy a compartir este fin de semana ahí en el grupo. Les voy a compartir esto que es la última clase prácticamente, junto con los archivos. Entonces ya saben, en el grupo está toda la documentación que hemos manejado. Y eso sería todo entonces por hoy y por el curso. Ahora sí una pregunta. ¿Sí? Decime, Aaron. ¿Me ibas a preguntar algo o escuché mal? Ah, sí, de la pregunta, de la tarea. Ah, sí. Sí, por ejemplo, es que en la tarea decía que de las tres funciones tenían que ir todas juntas en un solo gráfico, Sí. pero después dice que podíamos hacerlo como una función por script. Ah, sí. Bueno, entonces en ese caso, lógicamente, no irían las tres en un solo gráfico, sino que en cada script tendría su propio función de gráfico. plot ahí con los gráficos. Sí. Ah, vaya, Sí. está bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Comentarios acerca del curso? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué puede mejorar? Igual creo que del SETI me van a mandar una encuesta, esa se la voy a mandar a ustedes, que es como ya retroalimentación del curso, para que ustedes la llenen. Y los certificados de estos cursos pues van a ser virtuales, por eso es que al principio del curso yo les insistí en que me llenaran un formulario ahí donde pusieran su correo, ya que ahí les caería el certificado. César, veo que tenés la mano levantada, ¿vas a preguntar algo? Sí, no escuché cuándo dijo que iba a dar la nota final. A más tardar el viernes 25.
pero procuraría tenerlas para el jueves 24. Por eso les preguntaba cuándo termina el periodo o cuándo empiezan a subir notas, porque obviamente yo tengo que darle estas notas a la ingeniera y tiene que ser lo más pronto posible. Tengo entendido que ya casi terminan. El 28-29 creo que todavía se puede subir notas. Ah, bueno, sí, entonces, bueno, si la tarea a más tardar se la dejé para el martes, creo que sí puedo revisar y tenerle ya el miércoles en horas de la noche sus notas del curso. Sí, está bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Me gustaría escuchar sus opiniones en sí del curso también. ¿Qué les pareció? Ya sea por ahí, micrófono abierto, o en el chat. No es necesario que abran el micrófono. Eso sí, los certificados, no sé, no les tengo fecha exacta de cuándo llegarán, pero cualquier cosa ahí por el grupo se lo voy a hacer saber. Entonces, ese certificado va firmado ahí por el CETI. Entonces, si nadie más tiene dudas. Estoy leyendo aquí que dice Juan, interesante y muy útil. Bueno, me alegra que les haya gustado el curso, compañero. Todo bien, muy didáctico, es fácil seguir el hilo, más que todo con los PDF y clases grabadas. Bueno, sí. La única clase que tuvimos presencial fue la tercera semana y esa, bueno, ni modo, no hay grabación, pero todas las demás se las he compartido ahí por el grupo de Telegram. Si nadie más tiene dudas o comentarios, entonces hasta aquí llegaríamos. Ya finalizando el curso oficialmente y espero les sirva, les haya sido de mucha utilidad. Y buenas noches entonces y muchos éxitos ahí en sus periodos. Buenas noches. Ok, Horacio, buenas noches. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Buenas noches, muchas gracias.